Déjenme nomás que pase esta semana y la que viene, porfa. Y en la otra, a finales de mayo, yo creo que estaríamos organizándolo. ¿Vale? Ok, gracias. Sin nada de qué. Entonces, Profe, ¿y los foráneos qué harían? ¿de dónde son los foráneos? Tlaxcala. Zacatecas. Pues sí están algo lejos, ¿no? ¿Cuántos hay foráneos? No sé, pero yo soy uno. Pero, a ver, o sea, hablamos foráneos, pues sí, que estén residiendo en otro estado, ¿no? Que sí esté, digamos, complicado. Por ejemplo, bueno, Zacatecas, pues creo que sí está algo a lo lejos, igual, pues Tlaxcala más o menos también. ¿De dónde más tengo? No sé si está Denise, también es de... Denise es de Michoacán. En Michoacán. Ok, bueno, mire, pues no hay problema. Yo creo que con los foráneos, pues digo, me va a tomar tiempo, pero pues podría tener una sesión con cada uno y un examen especial. Si no, no hay ningún problema en línea. Sí, de todas formas tengo bastantes exámenes, entonces, diferentes, entonces creo que por eso no habría ningún problema. Nada más que sí los tendré que citar, pues de uno por uno y darles una hora de solución para que resuelvan el examen. Y pues, vamos, sería, yo creo que en una sesión en corto, ¿no? ¿Les parece bien? Profe, se me trabó el internet, ¿puedo repetir otra vez eso? Sí, pero explica más para los foráneos, Isaac. Por ejemplo, para las personas que residen en otros estados, pues sería que hicieran, les aplicaría un examen de manera personal y de uno por uno, ¿no? A estas personas. No lo puedo hacer con todos, por supuesto, porque pues necesitaría muchísimas horas para poderlos estarles aplicando, pero si consideramos que son 4 o 5 personas, creo que no hay ningún problema, lo podríamos manejar así, o sea, de manera personal, les daría una hora para la sesión, y, o incluso los estaríamos citando, ¿no? Para que se conecten y ya, pues yo les aplicaría el examen directamente en línea y pues igual supervisando, tendría que ser con cámara, eso sí, por supuesto, y en el momento les entregaría el examen. Sí, para que sea parejo, ¿no? Bueno, yo creo que, pero sí hay que irlo visualizando, yo creo que, digo, para el siguiente, casi como que de lunes, este lunes que pasó en 15, ¿vale? Bueno. Ok, chicos, entonces, ¿nos habíamos quedado en qué? Excelente, ok. Entonces, vamos para allá. Ay.
Ok, tenemos entonces potencial eléctrico. Tenemos chambeado, ¿no? Yo les sugerí que echaran un ojo, ¿no? Una revisión. Esta última ecuación que está aquí fue la que revisamos. Este es en general el potencial eléctrico debido a una carga puntual. Ya habíamos platicado que era la constante Coulomb por la carga puntual por la distancia de separación del punto donde se quiere calcular el potencial eléctrico y la ubicación de la carga. También dijimos que había un principio de superposición donde... ¡Ay! Odio este mouse. Se supone que es de los caros y no sirve para nada. No es mío, es de la empresa, por supuesto. Esta ecuación que dice el principio de superposición dice que el potencial total en un punto es la suma de los potenciales de manera individual. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ese es el principio de superposición. Ahorita lo vamos a utilizar. Eso es cuando se encuentran varias cargas puntuales. Ok. Y también, bueno, creo que hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? Igual no recuerdo. Sí, sí, revisamos eso. Hasta aquí. Sí, bueno. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí fue hasta ahí, ¿verdad? Donde nos quedamos. Sí. Ok. Entonces, fíjense, bueno, lo que nosotros podemos saber es que si en estos casos, cuando existen dos cargas, un sistema de dos cargas que están separadas una distancia r, entre ellas, pues obviamente al estar ya una carga presente, si solo está una aislada y no existe la otra, entonces podemos hablar que solo existe un potencial eléctrico en este punto, ¿no? Pensemos que la carga no está. Entonces aquí tenemos el punto, como lo muestra aquí. Decimos, ese es el punto. Y esta carga, bueno, en este caso es la de arriba, está generando una diferencia de potencial o un potencial eléctrico justo en ese punto. ¿Vale? Que es una cantidad escalar, no hay que olvidarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo traigo una carga, la traigo desde el infinito y la posiciono ahí? ¿Ok? Entonces, al hacer eso, pues yo como agente externo estoy generando una acumulación de energía en el sistema al traer esta carga desde el infinito hasta llevarla, no importa la trayectoria, recuerden, hasta llevarla ahí. Entonces, quiere decir que ya el sistema por sí solo ya tiene almacenada una energía. Y esa energía es igual a la cantidad de energía que yo tuve que suministrar para acercar esas dos cargas una cierta distancia. Ahora, ojo con eso, también debemos de tener en cuenta la naturaleza de las cargas. ¿Por qué? Porque si yo... que tengo a alguien aquí. Porque si yo no, si yo no me fijo, por ejemplo, que Q2 en este caso quizás sea negativa y yo estoy acercando una carga positiva a Q2, en realidad lo que estoy haciendo es que el cambio o la energía que estoy teniendo, el cambio de energía, pues es un cambio negativo. ¿Por qué? Porque en este caso quien realiza el trabajo es el sistema por sí mismo, dado que estas cargas se atraen. ¿Sí? Entonces, ahí debo ser cuidadoso. En el caso, por ejemplo, que ambas fueran positivas, entonces la cantidad, el cambio de carga sería positivo, el cambio de energía, perdón, y en ese caso quiere decir que el agente externo hizo el trabajo para poder acercar las dos cargas. Entonces, se dice que ahí que el sistema incrementó energía. ¿Sí? Entonces, no se les confunde.
Aquí, por ejemplo, solo podemos calcular potencial eléctrico, y ya cuando traemos una carga y la posicionamos ahí, entonces ya podemos calcular un cambio de energía. Y esa energía que está ahí, dijimos, es la constante por Q1, Q2 sobre R12, ¿no? Es lo que tenemos, que si se fijan, es lo mismo que el potencial eléctrico en el punto multiplicado simplemente por la carga nueva. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Ahora, ¿qué pasaría? Fíjense. ¿Qué pasaría en esta situación que está aquí, ilustrada en esta figura, donde digamos que primero tengo una carga que está posicionada aquí? No existen Q2 ni Q3, no están. ¿Vale? Aún no existen. Q2 ni Q3 no están. Entonces, traer la carga Q1 y colocarla aquí, pues no me generó ningún esfuerzo, ningún trabajo, por lo tanto, la cantidad de energía acumulada en el sistema es 0. Ahora, cuando yo traiga la carga 2, la traiga del infinito y la lleve aquí, entonces aquí sí ya va a haber un delta U. ¿Sí? Ya me va a implicar que yo quizás tenga que suministrar una energía al sistema para poder posicionar la carga Q cerca de Q2, cerca de Q1. ¿Vale? Hasta aquí, dudas. ¿No? No, profe. Ok. Entonces, después, fíjense, cuando yo traiga a Q3 del infinito y la posición aquí, entonces aquí voy a tener que invertir un trabajo respecto a Q2, voy a llamar Q1, y otro trabajo respecto a Q1. ¿Por qué? Porque ya estaban presentes. Entonces, tuve que contrarrestar las fuerzas posibles que me hicieran Q2 y Q1 de manera individual. Y entonces la cantidad de trabajo total va a ser la suma de todos los cambios de energía que yo tuve. ¿Sí se entiende? O sea, entonces la cantidad total almacenada pues van a ser todas estas sumas de energías que yo estoy teniendo. ¿Sí? Entonces, y eso pues se resume en esta ecuación. Dice, ok, la primera energía es Q1, Q2 sobre R12. Después tengo, esta es la primera que marqué como U, delta U. O U1, vamos a poner ya para no poner tanto delta. Vamos a poner aquí es U1. Más la otra energía que es Q1 sobre Q3. Q2. Y la energía que hace Q2 en Q3, lo que tuve que invertir para poder llevar la carga. Entonces se fijan, ahí tendríamos la suma total de todas esas, pues nos da la energía total almacenada en el sistema. ¿Qué pasaría si tuviera una carga 4? ¿Cuántos términos más tendría que poner? 3. Aquí dentro del paréntesis sería Q1, Q4 más Q2, 4 más Q3, Q4. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, obviamente sobre las respectivas distancias donde las pongan. Entonces, así se iría incrementando la energía en
el sistema de cargas, ¿sí? De posicionamiento de cargas. Bueno, entonces esa es la parte, una parte también de superposición. Dice que bueno, cuando hay un sistema con más de dos partículas con carga, se obtiene la energía potencial total si se calcula U para cada par de cargas y suma los términos algebraicamente. Como un ejemplo, bla, bla, está esto que está aquí. Bueno. Vamos a ver si es cierto. Fíjense que de manera general también dijimos que nosotros podemos hacer la suma del potencial eléctrico debido a dos cargas puntuales. Bien, ¿qué pasa en este problema? Dice, sí, como se muestra en la figura 2511A, o sea, es aquí, esto, una carga Q1 igual a 2 microcoulombs se ubica en el origen, ok, esta que está aquí. Y una carga Q2 menos 6 microcoulombs se ubica en la coordenada 0,3. 0,3 está sobre el eje Y. Entonces aquí están estas dos, ¿vale? Y dice, encuentra el potencial eléctrico total debido a estas cargas en el punto P, cuyas coordenadas son 4,0, o sea, está en el eje X. Ok, pues dijimos que para esos efectos nosotros hacemos una superposición porque eso nos permite el potencial eléctrico, ¿no? Esa propiedad. Entonces, el potencial que hay de 2 microcoulombs a P, ¿cuánto sería? Bueno, creo que como necesito tener de alguna forma justificación de sus calificaciones, pues voy a pedir participación. Entonces, vamos nombrando personas y voy a ir anotando. Yo casi nunca tengo participaciones. Siempre son las mismas personas. Bien. Vamos a ver, Elisa. Sí, aquí estoy. Elisa, muchas gracias. De acuerdo al problema que acabamos de plantear aquí, ¿cuál sería el potencial en P? De acuerdo, bueno, provocado o generado por la carga que está en el origen. ¿Sí? Sí, pues estoy pensando. Ok, adelante. ¿Cómo calcula en general el potencial eléctrico debido a una carga puntual en un punto? Con la... Con... no sé.
No sabes, bueno, O sea, o sea, sí sé, pero no sé cómo explicarlo. Es con la que estábamos viendo ahorita, ¿no? Con la fórmula del principio de superposición. O eso fue el lo que principio entendí. de cuestión. Ok, yo nada más quiero ahorita la pura para 2 microcoulombs, la pura carga ahorita, imagínense que esta no está, ¿vale? ¿Cómo calculo el potencial eléctrico en el punto P, dada esta situación? Que está aquí esta carga de esta magnitud y en esta posición y a esta distancia está el punto P sobre este eje con esas coordenadas. Ah, ok. O sea, K por Q sobre R. ¿Sí era algo así? O sea, eso es para calcular un potencial eléctrico de una carga puntual a un punto A. ¿Ok? Y Sí. entonces aquí ¿qué quedaría? Sería acá por, ¿por quién? Por 2 microcoulombs. ¿Mm? Sobre. Sobre 4. Es correcto. Ok, a ver, calcule por favor ese valor. Y ahorita me lo pasa, ¿sale? ¿Cuánto valía acá? No lo recuerdo, a ver, usted recuérdenme. Bueno, la verdad sí me acuerdo, pero quiero que usted se acuerde. Es 9 por 10 a la 9, ¿no? Ajá, la forma más próxima sí, o también puede ser 1 sobre 4 pi epsilon 0. O 8.99 por 10 a la 9. Bien. Vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos aquí? Adrián. Sí, profe, aquí estoy. Excelente. Dígame ahora cuál sería el valor del potencial en el punto P provocado por la carga que está aquí arriba, está azulita. Bueno, pues sería aplicando la misma fórmula, pero en este caso, para hallar la distancia, sería con teorema de Pitágoras. Ok, a ver, dícteme entonces cómo quedaría la ecuación. Sería la constante de Coulomb Ujú, por menos 6 microcoulombs, ujú, todo eso sobre 3 al cuadrado. No, es raíz de 3 al cuadrado, que sería 9, más 4 al cuadrado, que sería 16, que son 25, y la raíz de eso es 5. ok, entonces esta le dejamos el signo menos o le ponemos absoluto. Debería ser absoluto, ¿no? Creo que es absoluto, sí es absoluto. Porque si no estaría indicando una dirección. Sí, Seguros. Eh, Bueno, le voy a dejar que lo reconsidere, Adrián. Si me dice que se lo deje, se lo quite, pero ¿por qué? ¿Vale? ok, Tiene sí, 4 minutos para que investigue. sí. Corre tiempo, 8:30, 8:34 debe tener la respuesta. Ok, entonces, pero nosotros queremos encontrar potencial eléctrico total. Entonces vamos a preguntarle
Aquí Adrián queda pendiente. Vamos a preguntarle a Edgar. Félix. Sí, profe. Entonces, ¿cuál sería el valor total de el potencial en P? ¿Sería la suma de esos dos? Ajá, a ver, hágalo. Y díganos también por qué sí o por qué no conservamos los signos. ¿Vale? Ok, Vamos a ver déjenme ver las cuentas, ¿eh? Parece ser que sí se conserva el signo, ¿no? De acuerdo a esto, pero ¿por qué? Profe, podría ser o sea, porque la diferencia, perdón, porque el potencial está relacionado directamente con el campo eléctrico. Y bueno, en el campo eléctrico pues sí importaban la carga, porque de eso bueno, eso daba la dirección de las líneas del campo, ya sea hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de la carga. Ok, sí, en parte tiene que ver. Adrián, miren, no sé si le ayude un poquito esta figurita que está acá arriba. Yo creo que sí. Odio este mouse. Ok, fíjense, esta figurita que están viendo aquí es una superficie tridimensional. Dice potencial eléctrico. Y dice, imagínense que acá tiene una carga positiva, ¿sale? Aquí tiene una más Q. Entonces, acercarme con una carga acá arriba, pues sería incrementar mucho mi potencial. Y eso me daría la capacidad de poder subir, ¿sale? Es más, bueno, vamos a irnos por partes. Creo que primero es bueno explicar esta otra. Imagínense que ahí tengo la carga positiva más Q justo aquí arriba. Entonces, si yo comienzo a acercarme con una carga positiva a la carga más Q, comienzo a subirla, que esto es técnicamente tener la más Q1, que es la primera que yo dibujé. Está. Y acercar la otra estarla acercando aquí es el equivalente a estar subiendo esta carga aquí, arriba. ¿Qué pasa si soltaran la carga más Q o Q más, esta que estoy poniendo aquí? ¿Qué pasa si la soltaran aquí? ¿Qué esperarían que pasara? Si fuera una pelotita. Que se caiga. Ajá. ¿Hasta dónde se va a caer? Ajá. ¿Hasta dónde? ¿A dónde cae con mayor velocidad? Diría que como aquí, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasa conforme se va alejando de Q, de más Q1 o va descendiendo esta montaña? ¿Sigue teniendo la misma velocidad de caída? No, va aumentando. Va a aumentar la velocidad. Sí, Ok, ¿y el cambio de la velocidad, dónde es más abrupto? ¿Aquí arriba o acá abajo? abajo. Aquí tiene mayor cambio de velocidad. Ah, no, no, no. O sea, yo decía que a comparación de arriba a abajo, o sea, en ese lapso, pues va a tener mucha más velocidad abajo. Ah, sí, Pero, bueno, aquí ya tiene más velocidad que aquí arriba, si la soltamos de reposo, pero ajá. los cambios de velocidad, ¿cómo se van a dar? ¿Más fuertes aquí o más fuertes acá? Ah, no, pues arriba. Arriba, ok.
Entonces, fíjense, va a tender a irse hasta acá abajo, ¿ah? Y tal vez por aquí ya se quede más quieta. Si desgasta esa energía cinética que obtuvo, se queda aquí abajo. Ok. Pero ¿qué pasa? O sea, si aquí estuviera, imagínense que hay un piso plano gigantísimo. Y la pelotilla, pues al final de cuentas iba a andar rodando por aquí, pero se va a quedar aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Se quedaría allí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si ahora pongo además un agujero? Entonces voy a poner, fíjense, aquí estaría más Q. Y por acá pondré una menos Q. Entonces, si yo pongo una carga de prueba aquí, esta comenzaría a bajar aquí, pero no se quedaría en el piso. ¿Qué pasaría? Pues bajaría. Se va para el agujero. Es correcto, o sea, va a tener que bajar por este hueco que está aquí. Colocar una carga negativa, en definitiva, es poner un potencial negativo, ¿sí? Un punto de referencia abajo. Ahora, esto puede contrarrestar. Si están separados, sí. Entonces, ir de más hasta menos, ¿verdad? Pero el potencial que pudieran generar de aquí a aquí, pues, obviamente, si ustedes suman esto con esto, es decir, si mochan esta parte y le embrocan justo aquí, ¿qué va a pasar con el agujero? Va a desaparecer. Ajá, y queda un piso plano, ¿cierto? La canica se mueve. No. Ya no se movería. Ok, así es como cancelaríamos entonces un potencial eléctrico. Por esa razón, sí nos conviene considerar el signo de la carga, porque el potencial que pudiera tener aquí una carga, al acercarla, ya lo está perdiendo por la presencia de esta otra carga. Entonces, por esa razón, pues el potencial total pues va a disminuir. Si yo tengo otra carga aquí. ¿Por qué? Porque aparentemente si yo dijera, ah, mira, es que yo les voy a platicar que traje una carga desde el infinito y la traje hasta aquí. Me costó un chorro de trabajo, ¿no? Porque puse un telón aquí que tapara mi carga negativa. Y entonces yo digo, ah, necesité muchísima fuerza, ¿no? Y esa fuerza implicó mucha energía. Y luego llega alguien más abusado y dice, pero aquí tienes una carga negativa. Entonces, en realidad, esta carga negativa te ayudó a contrarrestar esa cantidad de trabajo que tú necesitabas para llevar la carga desde el infinito hasta aquí. ¿Por qué? Porque esta carga te ayudó. Entonces, eso hizo que disminuyeras la cantidad de energía potencial que requerías. Por lo tanto, el potencial concentrado en este punto es menor. ¿Cómo? Por la contrarresta de esta parte. ¿Se entiende? Exacto. Sí, no se preocupe. Ajá, la energía potencial que yo acumularía en ese punto si trajera una carga y la colocara allí, ¿no? Es que si volvemos un poquito acá, miren, aquí yo dije este sistema, ¿va? ¿Se acuerdan? Si no tuviéramos esta carga que está aquí, entonces nosotros no tendríamos
ni este término, ni este término. Solamente sería este, ¿va? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, Q1 fuera negativo? Pues lo que va a suceder es que quizás sí, para traer, si Q1 es negativo y yo quiero traer a Q2, pues este me va a ayudar. Entonces la cantidad de trabajo de energía es negativo. ¿Por qué? Pues porque en realidad no me va a costar nada de trabajo traer Q2 del infinito y acercarlo a Q1. ¿Estamos de acuerdo? Si es positiva Q2. Y ahora Q3 también va a decir, ¿sabes qué? Esta sí me va a representar trabajo debido a esta carga que la va a estar repeliendo, pero esta me va a estar ayudando. Entonces, aquí yo voy a decir, si solo estuviera Q1, entonces estaría perdiendo energía el sistema Q1, Q3, pero está ganando también al mismo tiempo porque Q2 la está repeliendo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el potencial eléctrico, esa cantidad que está acumulada aquí en este punto, si no estuviera Q3, se ve afectada por los signos de estas dos cargas. ¿De acuerdo? Profesor, me surgió una duda. ¿Y si las cargas puntuales ambas son negativas? O sea, van a tener signo negativo, pero no van a estar atrayéndose, se van a estar repeliendo, ¿no? Esta que está aquí, por ejemplo, que esta -2 también fuera negativa. ¿A eso te refieres, Dani? Ajá, sí. O en el sistemita de arriba. No, algo así. O sea, que tengas dos cargas puntuales negativas, Ujú. te Esta daría un también. resultado negativo, ¿no? Y o sea, se podría interpretar como que te está ayudando, pero pues en sí no, porque pues son del mismo signo, ¿no? No, es que aquí lo que yo estaré diciendo es que el potencial aquí tiene un valor negativo, ¿sí? Solo un potencial negativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un 0, un potencial 0, si me diera positivo el potencial, quiere decir que estoy todavía por encima de mi 0. Y que si yo trajera una carga positiva del infinito, en realidad para poderla llevar a ese punto voy a ocupar trabajo, pero un trabajo que tiene que ser un agente externo. ¿Sí me explico? Pero si el resultado final me dice, ¿sabes qué? Mira, el potencial que tienes es negativo, entonces traer esta carga te va a implicar un menos trabajo. ¿Qué quiere decir? Que vas a menos trabajar, ¿no? En otras palabras, que el sistema va a hacer por sí solo la chamba. Tú no tienes que meterle nada. ¿Sí? O sea, por esa razón me conviene saber el signo final de este potencial que está concentrado aquí. Ahora, otra cosa sería también, pues hay que considerar todos los escenarios, ¿no? Y si yo dijera, bueno, pero ¿sabes qué? Que resulta que la carga que voy a traer del infinito es una carga negativa. ¿Qué crees? Mira, pues en el caso que tu resultado de potencial eléctrico en el punto sea positivo, entonces para llevarla aquí, ¿qué vamos a tener? ¿Más trabajo o menos trabajo? Menos trabajo. Exacto, no me va a costar trabajo, ¿va? Porque va a estar siendo atraída por el potencial positivo. Pero si de referencia a todo el potencial me quedó negativo en ese punto, entonces llevar la carga hasta el punto me va a costar un más trabajo en este caso. ¿Por qué? Porque el potencial ahí es negativo y si yo acerco una carga negativa, pues obviamente va a ser repelida, por lo tanto me va a costar imprimirle un trabajo a la carga. ¿Sí? Sí, gracias. Y no hay de qué.
Sí. Bueno, imagínenlo así, miren. Creo que yo no sé si esto se los comenté la vez pasada, pero imagínense una escalera, ¿vale? Y aquí tenemos otra escalera. Este es el potencial B y este es el potencial A, ¿vale? Aquí estoy en el punto A y en el punto B. ¿Hasta ahí vamos, chidos? Ahora imagínense que yo tengo una rampa y pongo una pelotita. ¿Sí? Si yo voy de A a B, ¿qué puedo decir? ¿Que voy a aumentar o disminuir mi potencial? Exacto. Y si lo veo como una altura, ¿va? Pues estoy disminuyendo el potencial. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera una situación de esta índole? Digo, ahora quiero ir C de A. Y tengo la pelotita. Bueno, para empezar sería lógico que la pelota subiera a C. Exacto, necesito empujarla, necesito trabajo. Y entonces voy a decir que ¿quién estará a mayor potencial? ¿C o A? Sí. Entonces yo digo, la de potencial entre de ir de A a C, pues sería el potencial en C menos el potencial en A, ¿cierto? De donde partí y a donde llegué. Perdón, a donde llegué y de donde partí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Esto qué esperaría de signo que tuviera? Exacto, porque BC está a un mayor potencial que A. En este otro caso, de aquí, si yo digo BB, que es el que voy a llegar, ¿va? Menos BA, ¿qué signo esperaría que tuviera? Exacto, o sea, aquí, bueno, lógicamente aquí, pues esto me va a dar un signo negativo, ¿no? Pero si lo veo aquí, pictográficamente hablando, pues yo voy a ver que digo, pues disminuí en mi potencial, ¿verdad? Entonces quiere decir que si me salió un signo menos, quiere decir que el punto al que llegué está en menor potencial que el punto donde partí. ¿Sí me explicó? Entonces, si yo tengo un resultado con un signo, debo de observarlo, es decir, ok, mira, si la diferencia de potencial eléctrico me dio negativo, quiere decir que el punto a donde llegué es de menor potencial que el de donde partí. Si me da un signo positivo, quiere decir que el punto donde llegué es de mayor potencial que el punto donde partí. Entonces incrementé mi potencial eléctrico. Bueno, en el primer caso disminuí mi potencial eléctrico y en el otro aumenté mi potencial eléctrico. Pero no olvidar algo muy importante, que estoy haciendo las pruebas con una carga positiva. ¿Sí? Porque si fuera una carga negativa, entonces otro gallo cantaría. ¿Sale, vale? O sea, eso no lo deben de perder en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, también en el cambio de energía, si yo digo, ok, el resultado me dio una cantidad negativa de energía, pues entonces quiere decir que el sistema hizo el trabajo. Y si me da una cantidad de energía positiva,
quiere decir que yo tuve que hacer el trabajo. Y es cierto, miren, si vuelvo a lo mismo, si esta fuera una carga positiva, eso lo estoy viendo desde el punto que estoy hablando de una carga positiva, la que está en juego como prueba. ¿Sí? Si yo digo de aquí de A a B, la energía pues sería el cambio de energía. Ay, perdón, esto es U. Es igual al delta B que tengo allá arriba por la carga, ¿no? Ah, pues, pero este delta B me salió negativo por la carga positiva, pues me da negativo. Entonces esto va a ser un signo negativo y quiere decir que el trabajo fue realizado por el sistema mismo. Y es cierto, si yo suelto la pelotita aquí, baja por ella misma, ¿cierto o no es cierto? Ahora, acá como voy a incrementar el potencial, pues tengo que realizar trabajo. ¿Por qué? Porque si ahora hablo de una carga positiva, entonces este delta B, que es positivo, por la carga positiva me da un delta U, que también es positivo. Lo que quiere decir es que, pues sí, llevar de un punto de menor potencial a uno de mayor potencial, pues me va a implicar un trabajo, por supuesto, ¿sí? Hablándolo en cargas, hablándolo ahí de manera dinámica, como está ahí las fuerzas, y fuera una pelota, pues la tendría que empujar para subirla, ¿va? Entonces, pero vuelvo a lo mismo, es porque está considerado como con una carga positiva. Si fuera una carga negativa, pues no me costaría trabajo subirla, ¿no? Realmente subiría sola por la fuerza de atracción que existe. ¿Sí? Entonces, estas consideraciones que están aquí, estos cambios de potencial eléctrico, están basados en una carga de prueba positiva. ¿Sí? Por eso hago esa aclaración, es hincapié. No hay de qué. Bien, entonces, aquí pues dije, pues les puede dar un valor positivo o negativo de potencial eléctrico. Entonces, bueno, aquí Adrián ya me contestó. Y Edgar pues dijo también que sumándolo. ¿Cuánto nos dio sumándolo entonces, Edgar? Si le llegas hasta aquí. Menos 6.300 volts. Ok, menos 6.300 volts. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas, aunque esta me esté impidiendo que llegue con una carga del infinito aquí, pues ese impedimento que está haciendo la carga de 2 microcoulombs está siendo contrarrestado por la de 6. Bueno, ¿qué pasaría si no estuviera las 2 microcoulombs? ¿Qué potencial eléctrico habría aquí? ¿Qué esperarían que fuera más negativo? Bueno, negativo y más grande o menos negativo. ¿Cómo esperarían la evolución del voltaje aquí? Si no estuviera, ¿o cómo? Si no estuviera la de 2 microcoulombs, Sería más negativa. Sí, más negativo. más negativa, ¿no? Entonces, eso me favorecería, fíjense, si yo trajera una carga, a ver, si trajera una carga positiva y la llevara aquí, ¿me costaría trabajo? ¿O no? No, 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 ¿verdad? Y si la carga fuera negativa, bastantito. Sí requiere trabajo. ahora sí requiere trabajo. ¿Sí se queda claro? sí, profe. Excelente. Entonces, fíjense ahora, dice, para la parte 2, dice que encuentra el cambio de energía potencial del sistema de 2 cargas más una tercera carga Q3 de 3 microcoulombs conforme la última carga se mueve
del infinito al punto P. Entonces, ¿yo qué esperaría que me diera de resultado aquí? ¿Positivo o negativo la cantidad de energía? Al final, cuando traiga esa carga del infinito hasta de 3 microcoulombs, la traiga al infinito hasta la posición P. ¿Qué esperaría el cambio de energía? ¿Positivo o negativo? Sí, que voy a traer ahora la carga de 3 microcoulombs, la voy a traer del infinito y la voy a posicionar en P. La pregunta es, ¿qué signo en el cambio de energía yo esperaría? ¿Positivo o negativo? Menos, o sea, negativo, ¿no? Pero menos que el otro. Menos. ¿Por qué menos por 2? Bueno, yo digo diciendo porque la otra carga sigue siendo más grande. La sigue trayendo, ¿no? Entonces, en realidad el sistema me ayudaría a traer una carga. Bueno, pues vamos a ver. Y efectivamente, miren, me dio negativo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, por lo tanto, ya que la energía potencial del sistema disminuyó, un agente externo tiene que hacer trabajo positivo para retirar la carga del punto P de regreso al infinito. ¿Sí se entiende esto? Y quiere decir que si yo me la quiero llevar de donde la puse al infinito, ahora sí voy a tener que hacer trabajo, ¿ah? Sí, ¿Sale? Bueno. ¿Dudas con esto, chicos? De momento no. no, profe. ¿No? Bueno. Entonces, primero se calcula el potencial eléctrico y ya después se calcula La energía, sí. la energía requerida, ¿no? Sí, de hecho, ustedes podrían hacer aquí miren, directamente menos 6.29 por 10 a la 3, multiplicarlo directamente por la carga de 3, de 3 microcoulombs que se acercó. Multipliquen 3 microcoulombs por este voltaje y les tiene que dar esto que está aquí, ¿no? Ahora hagan la operación. De hecho, sí sería aquí, miren, pues aquí está indicado. Sí, da. Sí, sí va. Entonces, está, bueno, aquí ya muy, muy claro el ejemplo, espera. Bueno, esta sección está un poco fuerte. Esta sección está un poquito fuerte, les voy a decir por qué. Dice que hay que obtener el valor del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico, ¿vale? Pero, denme un segundito, espérenme. Perdón. Bien, fíjense que
Bueno, todos ustedes ya revisaron en cálculo multivariable ya a estas alturas derivadas parciales, ¿verdad? Sí, creo. Ok. Mándeme. Sí, profe. Sí, llevamos, Ok. ya sabemos qué onda. Creo. Ya hicieron encontrar algunas funciones potenciales a partir de funciones de campos vectoriales. No estoy seguro de eso. Me parece Ok, que no. bueno, Eso no me suena. no les suena todavía. Bueno, está bien, no se preocupen. Miren, hay un teorema que se llama el teorema de Alexis-Clairaut, ¿no? Que dice que si las parciales cruzadas de una función escalar de variable vectorial son iguales, entonces corresponden a una función a una función que se puede encontrar una función potencial y demuestra que la función es continua. Entonces, permítame traumarlos un poquis. Voy a inventarme una a ver si me sale. Es que necesito ver esto quizás para que me agarren el patín de lo que quiero hablar. Ay, ¿quieren? ¿Por qué? Ahí está. Ok, vamos a pensar lo siguiente. Voy a decir que tengo la función una función vectorial de variable escalar desconocida. Pero yo conozco las parciales de la función con respecto a x y voy a decir que a ver, déjenme pienso. ¿Sale? Voy a decir que esas son las parciales de de esa función y que estoy intentando buscar. Bueno, voy a probar primero que esas parciales, las parciales cruzadas de esa función son iguales entre sí. Eso me va a garantizar, les decía, por el teorema de Clairaut, que yo estoy tratando de una función que es continua. Sale en todo el plano XY. Entonces, bueno, pues puedo hacer lo siguiente. Digo, ok, pues entonces puedo tomar la segunda parcial que estaba con respecto a X, ahora con respecto a y entonces esto me va a dar 0, ¿cierto? Si tomo la segunda parcial de F, que estaba respecto a Y, ahora con respecto a X, esto me da 0. ¿Todo el mundo entiende esa operación? Sí, profe. ¿Mandé? Ah, ok. Bueno, Todavía no Richard. llevo cálculo multivariable.
Bueno, este asunto va así, mira. Cuando tú haces una variable, una parcial, imagínate que estás es igual que las otras derivadas, ¿de acuerdo? Aquí está X, Y y Z. Digamos que tienes una superficie. Voy a dibujar una mitad de sandía circular. Y voy a decir lo siguiente. Haz de cuenta que si yo cortara esta sandía con un plano así paralelo al plano ZY, perdón. Esta rebanada que tengo aquí, si te fijas, tiene constante el valor X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. la función f de x, y, que es una función escalar de variable vectorial, porque le echo un vector xy y me sale un escalar, entonces esa función finalmente es z, ¿no? Ahora, como ya x es constante, derivar parcialmente a z o a la función respecto a una de las variables, en este caso a y, es caminar en esta rebanada que yo hice, fíjate, en esa dirección, pero en ese momento, como no me voy a salir de la rebanada, ¿cómo va a ser x? Va a ser igual. Exacto, se va a mantener constante. Y nosotros sabemos que la derivada de una constante, pues es cero, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que si esa función, en esa derivada, todo lo que no sea y es constante y va a ser tratado igual como las otras derivadas que tú sabes hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si yo dijera f de x, y es igual a 2x cuadrada más xy, ¿sale? Si yo digo la parcial de f respecto a y, a quiere decir que x se mantiene constante, entonces este primer término es constante y no va a tener cambio. Entonces el cambio que va a tener es cuando cambie y, pues va a ser 0, y es cierto, la derivada de una constante es 0. Más, y aquí tengo xy, el producto, pero x es constante, entonces la única que varía es y. Entonces puedo sacar a la x y puedo decir que esto es la derivada de y respecto a y, lo cual es 1. Por lo tanto, la parcial de f con respecto a y de esa función, pues simplemente es x. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en pocas palabras, es derivar parcialmente es hacer constante todo lo que no corresponda a la variable con respecto a la cual estás derivando. Así de fácil. O sea, es ¿Sí como, queda? es como derivar una función con dos variables, ¿no? Ajá. Y hacer todas las otras variables constantes y las constantes obviamente ya lo son, como el 2, pero solamente derivar como si solo existiera una sola variable a la vez. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces si te fijas aquí, mira, por ejemplo, derivo este término, ya estaba con respecto a x, pero aquí yo tomo la derivada, la siguiente con respecto a y, eso se le llama parcial cruzada. Entonces voy a decir, ese término respecto a y, pues x va a ser constante, por lo tanto su derivada es 0. Y la derivada de 2 con respecto a y, pues también va a ser 0. ¿Sale? Lo mismo pasa a este lado. Ahora voy a derivar con respecto a x, pues ambos términos me va a dar su derivada 0. Pero entonces yo compruebo que la segunda parcial o las parciales cruzadas son iguales. Y entonces cumple una parte en lo que les digo que existe una función potencial de la cual salió. Y ahorita vamos a justificar todo esto, pero esta es la primera condición. Y de ahí se desprenden muchas cosas. ¿Sale? Entonces ya comprobé. Ahora quiere decir que sí es posible encontrar una función potencial
o una función f de x, y, cuyas parciales me den eso que está allí, que tengo anotado. ¿Sale? No sé si los de multivariable ya hicieron eso. Profe, ¿Vale? creo, ¿Creen? creo Ok. que sí. Ahora ayúdenme, poquis. Bueno, creo que no se acuerda mucho. Bueno, entonces lo que sí sé es que fíjense, como sé que la parcial de f con respecto a x me dio 2x más 2, entonces quiere decir que si yo separo esta integral, esta diferencial, perdón, pues yo la puedo escribir así y puedo integrar. Entonces la f de x, y, que estoy buscando, o f, va a ser igual, la integral de esto con respecto a x va a ser x cuadrada más 2x, ¿verdad? Más, y fíjense, una función constante, que voy a llamar h de y, que solo dependía de y, por eso cuando la derivé parcialmente de x, se hizo 0. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer enseguida va a ser, pues ahora esta función, tómale la parcial respecto a y. Ok, este primer término se va a hacer 0, el que sigue también 0, y me va a quedar la parcial de h respecto a y. ¿Vale? Van a decir, profe, pero pues parece que está jugando. No, mira, como esta parcial es la parcial de f respecto a y, entonces dh en dy tiene que ser igual a la otra parcial que tengo acá arriba, que es 2y más 2. Y si separo, e integro, voy a encontrar que h de y es igual a y cuadrada más 2y, y ahora sí más una constante. Bueno, como ya tengo h de y, entonces mi función f de x, y va a ser igual a x cuadrada más 12x más h de y, que es y cuadrada, más 2y más c1. Y finalmente, ya encontré mi función, y esta función se le llama función potencial. Y si le toman las derivadas, pues les va a dar lo que está arriba. ¿Sí? Si le toman las parciales. ¿Cómo ven? Divertido, ¿no? Y sencillo. Sí, profe. ¿Ya? Si le toman las parciales, fíjense, el parcial con respecto a x, pues los últimos tres términos va y quedaría 2x más 2, ¿va? Y coincide. Y si tomo la parcial con respecto a y, pues los primeros dos va y el último también, y nos quedaría 2y más 2. Lo cual, pues, nos dice que sí nos posibilita el poder encontrar una función potencial. Bueno. ¿Y eso qué? Bueno, pues resulta que, fíjense qué bonito, ¿no? Integramos esto que está aquí, no es nada más y nada menos que, ¿cómo se le llama eso? Vector. Y es un vector. Ajá. Bueno, pero Pues el fíjense, gradiente. exactamente. Es el gradiente con habla en producto punto con f. ¿Ya vieron? Esto sería la parcial respecto a x, la parcial respecto a y, en producto punto con f. No. Bueno, sí puede ser. Ok.
Bueno, entonces, esto de aquí se le llama nabla F. Creo que sí se nota, no estoy bien seguro del producto punto. Lo estoy intentando recordar. Bueno, esto nos debe hacer un poco de sentido en el hecho que nosotros calculamos V como menos E, bueno, de hecho dB, producto punto ds. Y al final de cuentas integramos todo eso, ¿no? Pero ds, tanto S como E, son elementos del espacio Rn, ¿no? En este caso R3. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que V es una función escalar, porque eso fue lo que lleva de variable vectorial. Eso quiere decir entonces que E no es otra cosa más que el gradiente de V. ¿Qué les parece esa cosa tan maravillosa? Creo que aquí no es producto punto. Yo me arrepiento de lo que dije. ¿Sí se entiende? Entonces, quiere decir que si yo conozco la función potencial eléctrico, ¿puedo calcular al señor? Empieza con campo y termina Campo con... eléctrico. Eléctrico. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Fíjense que esto que está aquí, pues son finalmente las parciales cruzadas. Las parciales, perdón, de la función. Ok. Entonces, ahora sí, dicho todo este choro, vámonos a acá donde estábamos leyendo. Y entonces nos va a hacer sentido muchas cosas de aquí. Fíjense. Obtención del valor del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Dice, el campo eléctrico E y el potencial eléctrico V están relacionados como se muestra en la ecuación 25.3, que se usa para encontrar delta V si el campo eléctrico E se conoce. Ahora se muestra cómo calcular el valor del campo eléctrico en una región específica si el potencial eléctrico se conoce. Esta era la ecuación que teníamos, ¿no? Para calcular el potencial eléctrico, que era una integral de línea. Entonces dice que esa diferencial de potencial, pues es esto, es quitándole la integral nada más, es todo lo que está haciendo. Y dice, si el campo eléctrico tiene solo una componente EX, entonces quiere decir que esto es EX, producto punto con DX, ¿verdad? Por tanto, la ecuación se convierte, esta de aquí arriba, pues se convierte en esta. Y si lo separan, pues van a ver que dB en dx es igual a EX. Bueno, negativo, obviamente, por este signo que traemos acá arrastrando. Y fíjense otra cosa interesante aquí. Dice, cuando una carga de prueba se somete a un desplazamiento de S a lo largo de una superficie equipotencial,
¿Qué es una superficie equipotencial? ¿Se acuerdan? Pero ¿qué pasa en las superficies equipotenciales? ¿Qué quiere decir aquí? Lo mismo. Bueno, igual, sí. Eso. Igual potencial, ¿verdad? Quiere decir que si ustedes se desplazan por toda la superficie, ¿cambia el potencial eléctrico? Ese es lo chido. Por eso dice, en tal caso, dB es igual a 0, ya que el potencial es constante en la superficie equipotencial, es decir, no cambia. Siempre van a tener el mismo potencial. Por lo tanto, la ecuación 2515 se conoce que dB es igual a esto y es igual a 0. Por lo tanto, E debe ser perpendicular al desplazamiento a lo largo de la superficie equipotencial. Bueno, aquí pues nos demuestra esa parte de la perpendicularidad. Pero además, fíjense que hay una cuestión bien chida aquí. Esto. El potencial es constante. Y entonces, el campo ¿cómo sería allí? Si nosotros, fíjense, si el potencial es constante, entonces esta cosa se mantiene constante, ¿va? Sin importar cómo nos movamos. Entonces su parcial pues va a ser 0. Bueno, tal vez no está sorprendente para ustedes, pero eso es como un hecho muy, muy padre porque nos permite decir, por ejemplo, cuando un potencial eléctrico es constante. ¿Sí? Pero bueno, solo quería comentárselo. O sea, esa es la forma de demostrar que el campo eléctrico en toda esa superficie es perpendicular a ella. ¿Vale? Bueno, en general, esa es la parte que viene aquí de cómo obtener solo el campo a partir de la parcial, del gradiente de la función potencial eléctrica. En sí no, pues vamos a tener poco nada más para comprobar ahorita con esta ecuación, pero miren, vamos a ver este ejemplito. Vamos a analizarlo primero, tal vez esto nos ayude un poquito más a entender lo que intento explicar, ¿sale? Dice así, un dipolo eléctrico consiste de dos cargas de igual magnitud y signo opuesto separadas por una distancia 2a. Ok, dipolo porque dijimos tiene las dos cargas, ¿no? Y además están separadas la misma distancia del eje Y. Dice, el dipolo está a lo largo del eje X y tiene centro en el origen. Calcula el potencial eléctrico en el punto P sobre el eje Y. Aquí de buenas a primeras, ¿qué podemos decir que vale el potencial aquí? ¿Cuánto valdría? Rápidamente. 0. ¿Está? ¿Y aquí en el origen? ¿Y acá abajo? Igual 0. Entonces, podría decir que todo el eje Y es equipotencial y el potencial vale 0. ¿Habrá otra región equipotencial ahí? En el plano, ¿ustedes qué dicen? Creo que no. Piénselo. Parece ser que no, ¿verdad? Porque si escogiéramos cualquier punto en este cuadrante, ¿cómo sería el potencial? ¿Positivo o negativo?
en el primer cuadrante. Negativo, ¿por qué? ¿Está más cerca de la carga negativa? Ah, es correcto. Ahora, en el segundo cuadrante. ¿Y aquí? Positivo también. ¿Y aquí? Negativo. Ok. A ver, vamos a agarrar un punto de X aquí. ¿Dónde está la manita? ¿Sí la ven? Ajá. Ahí, ¿cómo sería el potencial? ¿Por qué? Ajá, ¿y aquí? Ah, ¿y aquí? ¿Y acá? Ajá, entonces ya veo que en ningún lado más. Solo en el eje Y. ¿Sí entendemos todos? Sí, profe. Ok, ahora imagínense que pongo un eje hacia ustedes, saliendo de la pantalla. Voy a poner a Z para acá. Vámonos. Y entonces hay un plano. ¿Cómo sería el potencial en este punto del plano? O sea, solo nos estamos moviendo en Z. Ajá, Z, pero sin salirnos del eje Y. Dan de cuenta que agarraron el eje Y y lo estiraron. Ah, entonces sería 0 también. ¿Por qué? Ah, no, serían iguales. Sí, serían iguales. Pero el potencial, ¿cómo sería en un punto que esté en el plano? Ese que puse ahí en rojo. Sería 0, ¿no? Ujú. Ajá, entonces sería 0. Ok, Miguel, bienvenido. Ok, sería 0. Entonces cualquier punto en el plano también sería 0. Entonces la superficie pues en realidad es un plano. ¿Ya vieron? Bonito es imaginar, ¿no? Sí se fijan que no hemos hecho, al menos no hasta ahorita, bueno, salvo por las... No sé por qué hizo eso, ¿eh? Ya no fui. Embrujada mi compu. Sí se fijan que les digo, salvo la parte de las derivadas parciales que ahorita les hablé, nosotros podemos definir por pura lógica cómo es que está comportado la parte de cargas, la parte electrostática. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen primero a entender. O sea, cómo podemos hacer esto de forma cualitativa. Y después, bueno, ya vamos a la forma cuantitativa. Pero si no entendemos bien cómo está el contexto, si no podemos imaginar qué está sucediendo, entonces no podemos responder. Fíjense que ahorita que hicimos ese análisis, pues podemos, por ejemplo, contestar estas preguntas bien fácil, ¿verdad? Dice, calcule el potencial eléctrico en el punto P sobre el eje Y. Y la respuesta de todos, pues ya dije, no, pues es 0, profe, ¿no? Ok, e incluso sobre cualquier punto en el plano YZ, ¿no? Ok, después dice, calcule el potencial eléctrico en el punto R sobre el eje X. ¿Qué signo me va a dar el potencial eléctrico? Negativo. Entonces ya llevo un gane, ¿no? Se hablan, ok. ¿Cuál es la distancia que hay de menos Q hasta R?
de menos Q a R, ¿seguros? X menos A. ¿Por qué X menos A, Dani? O sea, pues está la distancia del origen Rx y del origen Q está A. Entonces restas final menos inicial. Exacto. Porque van a decir, profe, ¿por qué me pregunta esas cosas? No, porque dicen que cuando tú entiendes algo eres capaz de explicarlo, ¿no? Por eso es que les pregunto. Sé que sí lo saben, pero necesito que lo puedan explicar. Ok. Entonces, ahora, ¿cuál sería la distancia que hay de más Q hasta R? X más A. Es correcto. Entonces, ahora sí díganme cuál es el potencial eléctrico en el punto R debido a estas dos cargas puntuales. No revisen la parte de abajo del libro. Con esto, con lo que hemos dicho, díganme cuál es el potencial aquí. Esfuércense un poco. El final menos el inicial. ¿A qué le llaman final? Al último. Ah, no sé. Pero ojo, yo quiero el potencial eléctrico debido a estas dos cargas en el punto R. ¿Qué necesito? ¿Qué ocuparían para calcular el potencial eléctrico? Ok, ya tengo las distancias. ¿Qué más? Sería con el principio de superposición. Es correcto, con el principio de superposición, genial. ¿Qué más ingredientes le echamos? La carga. Exacto, la carga. Listo, creo que tenemos todo, ¿no? Entonces ahora sí díganme cuál sería el, el potencial en R. Así recitadito. Va a ser gimnasia mental, ¿no? Pues sería el potencial igual a Q que multiplica a la carga sobre A más X más la carga, bueno, menos la carga, sobre A X menos A. Perfecto. Sí, así de sencillo. Esto que está aquí, ¿no? Ahora fíjense. Bueno, aquí dice, hay un concepto nuevo, una idea nueva que se introduce. Aquí está la respuesta que nos dio ahorita, nuestro favor, Dani. Es esto en realidad. No hay otra cosa, superposición, cargas, necesitamos distancias, todo eso ya lo investigamos, entonces eso debe ser muy claro ya aquí. Ahora dice, calcule V y EX en un punto sobre el eje X lejos del dipolo. ¿Qué quiere decir? Dice V y EX en un punto sobre el eje X lejos del dipolo. Estamos hablando que X está hasta ya mero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya se fue. ¿Qué quiere decir? Que comparado, fíjense, aquí hay una comparación, comparada la distancia X con los valores de A, o estos valores de A, pues se dice que X es mucho más grande, o más, sí, más grande, mucho más grande que, y eso se escribe así. Es decir, que X es un chorronal de veces mucho más grande que A. Por lo tanto, si yo digo, eso tiene una implicación, no sé si recuerden, que si yo tuviera, por ejemplo,
aquí esto, diría, ok, esto es A, y esto es X, ¿verdad? Y diría, bueno, aquí no puedo ignorar A porque sí me pegan en esta distancia. Está aquí, ¿cierto? Esta es la raíz de X cuadrada más A cuadrada. Pero ¿qué pasa cuando X es mucho más grande que A? Bueno, imagínense que lo tracé bien derechito. Aquí está A, y aquí está X. Pues técnicamente esta distancia también es X. ¿Están de acuerdo? Esa es esta condición que está aquí arriba. Que X sea mucho más grande que A. Bueno, eso quiere decir que dice, pues entonces usted puede, donde se esté sumando con X, pues lo puede despreciar. Y entonces, por esa razón, fíjense aquí está, dice X mucho más grande que A. Implica que esta A que está aquí abajo en el denominador la puedo despreciar. Y simplemente aproximar a este valor que está aquí. ¿Se entiende? Solo donde Sí, se profe. encuentre sumando, ¿sale? Bueno, y finalmente pues llegamos, miren aquí al gradiente que es para calcular el campo eléctrico. Entonces, quiere decir que si sacamos el gradiente de este resultado, sería derivar esto parcialmente con respecto a X. ¿Cuál será la derivada parcial de esto respecto a X? A ver, échenle, les ronco pecho. Si no, me voy a rajar con César, ¿eh? En que es mi compa. Respecto de X, ¿verdad? Esto es la componente del campo en X. Solamente es la parcial con respecto a X. Y Z no tiene caso porque si se fijan no es función de no es función de Y. ¿Cuál sería la parcial de esto respecto de X? Menos 2KQA sobre X. Por ese 2 sería 4A. QA sobre X cúbica. ¿Sí o no? ¿Pero no sería positivo? ¿Cuál sería positivo? Este sube aquí como negativo, ¿no? Como X a la menos 2. Y cuando derivamos, bajamos este multiplicando y este le restamos 1, ¿verdad? Y luego lo regresamos al denominador y ya se va positivo. ¿Sí o no? Pero bueno, creo que. Ah, El no, no, no. No sé derivar. Sí, pero el menos 2 que bajaría multiplicado por el menos que ya teníamos. Ah, bueno, este menos por este menos y aquí ya me va. Sí, sí, es lo que bueno, también estaba viendo. Ah, ok, sí, sí, sí. Así merito va. Pero esto yo sé que está en la dirección de Y. Bueno, pues ya hemos terminado. Nos sentimos felices. Es 4KQA sobre X cúbica. Vamos a ver si es cierto. ¡Tarán! Sí, y aquí le dio negativo. ¿Qué onda con esto? Dios, ¿por qué hizo eso? Tenía un signo negativo. Ah, es que burro, porque acá. Ah, no, Es como de no, la no. fórmula, ¿no? Sí, no, pero este amigo. A ver, ¿yo qué hice? Hice un batidillo, ¿no? B es negativo. Y el otro menos sí, me dio negativo. Es que no puse atención en este negativo que estaba acá afuera.
Sí, queda negativo. A ver, les digo rápidamente. Este menos es este menos de aquí. Este menos es el menos del resultado que nos salió. ¿Sale? Y por el otro menos, cuando derivamos, pues este se hace más, pero por este menos, hoy, por este menos que está aquí, pues resulta este menos. Ahí se me chispoteó. ¿Sí? Cuando derivamos, pues recuerden, nos sale otro signo menos. O bueno, él aquí ya le salió más, miren. Pero pues vuelve a derivar, le da otra vez menos. Y él está correcto el libro, yo la calabacé por no tomar en cuenta el signo este que tenía aquí. Nunca lo vi. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Creo que por el momento no, profe. Ok. Y viene esta parte bien bonita. Potencial eléctrico debido a distribuciones de carga. Bueno, ya es mucho choro ahorita, entonces lo que voy a dejarles de tarea, porque si no esto pues va a quedar así como que mal visto. Quiero que esto lo estudien, ¿sale? Y esto lo revisamos en la siguiente clase. Ah, mendigo mouse. Te odio. Profe, entonces, o sea, me imagino ahorita a plena vista que si hay un integral, quiere decir que vamos a hacer como una infinidad de puntitos que vamos a sumar. Es correcto. Sí, cuando hablamos de distribuciones uniformes de carga, recuerden que es como si agarramos la carga y la esparciéramos completamente en un cuerpo, pero de manera uniforme, ¿sí? Ahí dice de carga continua, o bueno, uniforme, ahorita estamos considerando. De repente la distribución de carga puede ser no uniforme, ¿sí? O sea, es decir, la cantidad de carga puede ser una función de la posición, y entonces eso se va a complicar horriblemente, ¿no? Puede ser que se complique. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Sigue bailando esa pantalla. Odio este mouse. Puede ser que Q no sea continua, que sea una función de la posición. ¿Me explicó? ¿Eso qué quiere decir? Que imagínense un cuerpo que aquí tiene pocas cargas positivas, por decir algo, con una naturaleza de carga, y aquí ya tiene un chorro. Es más, tiene nomás un lunarcito aquí, acá otra vez ya están relajadas, y aquí tiene otro manchoncito de cargas. ¿Sí me explicó? Entonces, en cada posición quizás la distribución de carga no sea tan uniforme, ¿sí? Ahí puede ser que tengamos ese problema. Entonces, regularmente los problemas que nosotros estamos revisando aquí es que está muy bien comportaditas, están muy bien acomodaditas todas las cargas y de manera continua, de forma uniforme. ¿Sí? Pero bueno, efectivamente lo que dice Isaac, nosotros vamos a tomar un pedacito del cuerpo y vamos a encontrar una diferencial de carga ahí, y esa va a generar una diferencial de potencial eléctrico, que es lo que veíamos hace rato, que es esto que está aquí arriba. Y bueno, si queremos todo el potencial eléctrico en el punto, juntando todos los pedazos de carga, se fijan, cada carga va a estar a una distancia diferente del punto, entonces vamos a tener que hacer esa integral, y obviamente va a ser R, pues va a ser una función de la posición. ¿Sale? Entonces, quiero que eso lo revisen ustedes, porque lo lean, para poder iniciar con estos ejercicios, y pues puedan también comenzar o comiencen a intentar resolver algunos problemas. ¿Sale?
Porque si no, pues aquí nomás voy a estar hablando bla, 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 pero quizá no es tan provechoso cuando ya ustedes han leído un poco. ¿Solo tenemos que leer esa parte o también resolvemos los problemas? Intenten resolver los ejemplos, sería lo mejor. Ok, ¿Vale? sale, vale. Órale, pues. Dale, chicos, entonces nos vemos en la próxima. De nada, Gracias, cuídense mucho. profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. profe. Nos Hasta vemos. luego. Bye. Llama. Sí, con un recortador de señal. Con un triac. Tendríamos que hacer el controlito, pero sí es posible. Deme chance en estos días a ver si les puedo hacer un controlito. Está bien, profe. Entonces mantenemos el plan de la polea que tenemos ahorita. Es esta. Ay, no sé. No sirve O mi sea, sí es cámara. posible. Yo digo que sí es posible controlarlo. Hasta ahorita creo posibilidad, pero pues necesito hacer las pruebas. Yo creo que voy a ocupar el motor, por supuesto. ¿Sale? Ah, sí. Sí, me manda un mensajito y ya con la ubicación. ¿Sale? Que de nada. Cuídense mucho.